Entonces decíamos, hermanos, que nosotros necesitamos apelar a la conciencia, a la voluntad, al intelecto del hombre para que Dios pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer, revelarle al espíritu del hombre lo que él quiere hacer. ¿Estamos? Así que mi oración en la mañana y durante esta semana es entendiendo, hermanos, que nosotros podemos hacer todo el esfuerzo por hacer una exposición congruente, ordenada, bíblica, argumentativa, lógica, ¿no? Eso lo hace también cualquier filosofía. Pero el único que puede llegar a la mente, al corazón, al espíritu del hombre es el Espíritu de Dios. Por eso oramos, hermanos, para que el Espíritu Santo le revele al creyente y le revele al inconverso lo que él quiera revelar. ¿Estamos? Así que no depende ni siquiera, hermanos, de nuestro esfuerzo. Ha habido predicadores en la historia de la iglesia que no han sido muy elocuentes, pero han sido efectivamente utilizados por Dios, porque es el Espíritu el que se está moviendo. Así que, ¿qué deseamos, hermanos? Que el Espíritu Santo nos enseñe, ¿cierto? Muy bien, hermanos. Entonces, gracias al hermano Saúl en representación de la iglesia por haber orado por este mensaje. Oramos por el predicador y oramos por el corazón de la iglesia. Así que, hermanos, el tema que vamos a estar tocando en esta mañana es la iglesia local. Con todo, hermanos, para no estar viendo mi celular a cada rato y controlar el tiempo, ahora le voy a pedir a mi hermano Osvaldo. Osvaldo, ¿me ayudas? Cada 10 minutitos me levantas la mano para yo ir tanteando el tiempo, hermanos. Así que, hermanos, hablando de la iglesia local, necesitamos entender que su base está en el ser introducidos, como hemos visto en Efesios, en la iglesia universal. No hay nadie que pertenezca a una iglesia local mientras no pertenezca a la iglesia universal. No hay, hermanos. Puede ser que entre nosotros, y es lo más probable, es que entre nosotros haya quien esté escuchando el evangelio y no haya sido convertido su corazón. Esa persona no pertenece ni a la iglesia universal y, por supuesto, tampoco a la iglesia local. ¿Entendemos eso? Y es responsabilidad de la iglesia predicar y enseñar el evangelio las más veces que se pueda, las más veces que podamos hablar del evangelio en el púlpito, en las clases de escuela dominical, mientras andamos en la calle, cuando tomamos el autobús. Es nuestra responsabilidad de ser embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje para el no creyente. El mensaje para el no creyente no es tienes que vivir una vida que le agrade al Señor. Ellos no pueden, aunque quieran. ¿Estamos? El mensaje de santidad no es para el que no cree, es para el creyente. El mensaje para el no creyente es arrepiéntete y cree en el evangelio. ¿Entendemos esa diferencia? Así que, hermanos, este es el primer asunto. Estamos hablando, quiero hacerlo en forma de características. ¿Cuáles son las características de la iglesia local? Primero, dice aquí, ha nacido de nuevo y es un creyente. Hermanos, esto nos introduce a la iglesia local. Tienen ahí ya los pasajes para que también los puedan ver. Creo que el mensaje es corto, es menos profundo, pero es más retador. Vamos a estarlo viendo. Uno, entonces, Juan 3:3 dice así: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir, hermanos, que el que no nace de nuevo no pertenece tampoco al reino de Dios. Dos, hermanos, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no todo el planeta, no todos los seres humanos son hijos de Dios, como después de repente nos dicen, todos somos hijos de Dios. Nosotros necesitamos saber que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos todavía la elección de Dios y la responsabilidad del hombre a responder al evangelio. Vemos las dos cosas. ¿El Señor elige a su pueblo? Sí. ¿Su pueblo tiene que responder en fe y arrepentimiento? ¿Es su responsabilidad? Sí. ¿Cómo se dan las dos cosas? No lo sé. No lo sé, hermanos. Tal vez lo sepamos cuando estemos del otro lado del cielo. ¿Cómo es que la responsabilidad del hombre y la voluntad soberana de Dios se conjugan en este mismo hecho? Pero es una realidad que presenta este pasaje y muchos pasajes alrededor de la Biblia. Lo vimos en Efesios. Nos predicaba nuestro hermano Pepe acerca de la elección. ¿Se acuerdan en Efesios 1? Porque nosotros fuimos escogidos. ¿Cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Él ha acomodado cada pieza de nuestra vida porque Él es soberano. Cada pieza, aun aquellas que nos lastiman, Él ha acomodado todo bajo su elección soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo. Para la mente y el corazón de Dios, tú pertenecías a la iglesia cuando Él hizo esta elección. Tú vienes a los pies de Cristo porque Él te eligió. No me elegiste vosotros a mí. Escuchamos la semana pasada y antepasada. Yo os escogí a vosotros. Hermanos, entendamos pues que la Iglesia Universal, aquí es una definición corta, seguramente si nosotros vamos a alguna de las confesiones de fe, encontraremos esto más detallado, pero escuche, la Iglesia Universal es el grupo de personas que han sido escogidas y redimidas desde antes de la fundación del mundo por Dios. Por lo tanto, son los creyentes en Cristo de todos los tiempos, de todas las edades y de todo lugar. ¿Ve? De todos los tiempos, de todas las edades y de todo lugar. Esa es la Iglesia Universal. Quiere decir, hermanos, que algunos que han muerto en Cristo pertenecen a la Iglesia Universal. ¿Sí? Entendamos eso. Los que han fallecido en Cristo pertenecen a la Iglesia Universal. Ese es un hecho, pero no podemos interactuar con ellos. No podemos interactuar con ellos. Esto es muy relevante para nosotros. Y ahora vamos a verlo por qué. Siguiente, hermanos. Haber nacido de nuevo y ser un creyente para ser introducidos a la Iglesia Universal es la única característica de esta lista, hermanos, que estoy presentando, aplicable de manera práctica a la Iglesia Universal. La única. Y ahora vamos a verlo por qué decíamos, podemos interactuar con la iglesia local, pero no podemos interactuar con toda la Iglesia Universal. ¿Entendemos para dónde vamos? Por ejemplo, aunque no los voy a ver ahorita a detalle, los vamos a ver en un momentito más. Uno de los puntos es, participan en las ordenanzas. La siguiente característica, asiste regularmente, procura la paz, busca la reconciliación, tolera a otros, procura la unidad, advierte y amonesta a otros. Solamente está lista para no darle vuelta. ¿Cuál de ellas puedes practicar con la Iglesia Universal que hoy no está presente? ¿Cuál de ellas? Ni una sola. ¿Cuál? Advierte y amonesta a otros. Hermano, Armando, perdón, ¿puede amonestar a Pablo y a Bernabé? No, no podemos. Ellos ya descansaron en el Señor y por lo tanto advertir y amonestar a otros no lo podemos practicar con toda la Iglesia Universal. Lo podemos practicar solo con la iglesia local. ¿Entendemos eso? Ok. Ahora bien, hermanos, nosotros debemos saber que la iglesia local debe de estar conformada únicamente y en primer lugar por los nacidos de nuevo. Solamente ellos son parte de la Iglesia Universal, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente. Entonces, característica siguiente, la iglesia local participa en las ordenanzas. La iglesia local es su responsabilidad participar en las ordenanzas. ¿De qué estamos hablando? Vean, hermanos, remarqué con negritas en algunos de los pasajes
algunas palabras que implican a quién está dirigida la orden de este pasaje. Primero los Corintios 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿A quién se dirige? A los hermanos. A ningún no creyente se dirige esta palabra, ¿cierto? La siguiente: por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. En la cena del Señor, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿A quién se dirige? A la iglesia. Más adelante: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. ¿A quién se dirige? A la iglesia. Último: asiste regularmente. Ahorita los vamos a ver a detalle. En Hebreos dice: considerémonos unos a otros. ¿A quién se dirige? Bien. Entonces pregunta: ¿podemos considerarnos unos a otros todos los habitantes de León? No, estamos hablando de esta iglesia, de la iglesia local. Muy bien. Ahora sí, hermanos, participen en las ordenanzas. Esto es algo que la iglesia local debe de hacer como parte de sus características. Si alguien, por ejemplo, decide, yo pertenezco a la iglesia, pero yo no me quiero bautizar, ¿pertenece a la iglesia local? No. No pertenece a la iglesia local. No, la iglesia no puede completamente hacerse responsable de la vida de esta persona, y esta persona tampoco podemos considerar que está comprometida con el bienestar de esta iglesia. ¿Entendemos eso? Hay ocasiones, hermanos, y a lo mejor ustedes se acordarán de algún evento cercano, pero quiero ser general. Hay quienes se han acercado a la iglesia, piden de alguna manera ayuda, nos acercamos a ministrarlos, en la autoridad como iglesia nos confiere, pero nosotros debemos saber si ellos están dispuestos a someterse a la autoridad de la iglesia. Y varios nos han dicho que no. ¿Es responsabilidad de la iglesia velar por su vida? No, hermano. ¿Qué necesitamos hacer con estos hermanos o con estas personas? Predicarles el evangelio, porque para nosotros no queda claro que ellos hayan nacido de nuevo. ¿Sí estamos, hermanos? Hermano Armando, casi no lo escuché. Amén, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver con todos los pasajes. De eso se trata la iglesia local. Debe haber una reciprocidad de responsabilidad, hermanos. Debe haber una reciprocidad. Yo como pastor necesito velar por quienes, hermanos, por aquellos que han creído en Cristo y que se han comprometido con el bienestar, la edificación y el crecimiento de la iglesia. Solo con ellos. Eso es muy radical, hermanos, pero es bíblico. Es radical pero es bíblico, hermanos. Vamos a seguir avanzando. Así que participen en los mandamientos. La primera es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros entendemos, hermanos, para aquellos que van a ser bautizados en breve, 3 hermanos al menos han levantado la voz. Una de las cosas que tienen que entender es que el bautismo muestra físicamente lo que ha pasado en su interior espiritual. Ellos no vienen a bautizarse para que el Espíritu Santo entre a su vida. Ellos vienen a bautizarse para mostrar y dar testimonio a los hombres y a la iglesia de que han nacido de nuevo. Necesitamos una evidencia física. Si alguien me dice: yo he nacido de nuevo, ¿ok? Tienes que dar testimonio delante de todos de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo lo haces? A través del bautismo. A través del bautismo. Esta es la puerta de entrada física a la iglesia local. Puede ser que tú hayas aceptado a Cristo y estés pensando: bueno, yo pertenezco a la iglesia universal y me conformo con eso. Estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, quizás Cristo no sea tu Señor. ¿Entendemos eso, hermanos?
No podemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador y tener sus beneficios sin responder a las demandas de Cristo. ¿Cuáles son las demandas de Cristo en la salvación? Que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos. Eso es el discipulado, hermanos. Eso es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En esta reciprocidad de saber y entender su señorío, podemos entender también su salvación para nosotros. No hay otra forma. Decíamos fácilmente, hermanos, que si yo les lanzo una moneda a quien ustedes gusten y la cachan, no la acachan, la cachan, usted no puede tomar solamente sol o águila. ¿Estamos de acuerdo? Usted toma la moneda y usted tiene que agarrar sol y águila, ¿cierto? Si usted toma a Cristo, usted tiene que tomar su señorío y su salvación. No puede haber otra manera. Así que el bautismo es una representación física de lo que Dios ha hecho en su vida. La cena del Señor, hermanos, en 1 Corintios dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. ¿Por quién partió su cuerpo el Señor? Por la iglesia. No pueden participar todos, no deberían participar todos en la cena del Señor, sino solamente aquellos que han reconocido a Cristo y han sido bautizados. Solo ellos. Siguiente, hermanos, asiste regularmente. Nos guste o no, hermanos, asiste regularmente a una iglesia local particular. Perdón, hermanos, perdón, no. Necesitas saber, hermano, con toda certeza, sin disculpas, en realidad. Usted debe de asistir a una iglesia local particular. Si usted viene hoy a una iglesia, el siguiente domingo a otra, el siguiente a otra, y así se va todo el año, hermano, usted está siendo desobediente si es que es hijo del Señor y usted no pertenece a una iglesia local. Nadie es responsable de usted porque usted tampoco está siendo responsable con una iglesia local. Asiste regularmente. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos los creyentes unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué más, hermanos? Debemos de procurar la paz. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una acotación muy rápida, hermanos. No siempre es posible estar en paz con todos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero en cuanto dependa de ti, debes de procurar la paz con tus hermanos. A toda costa. Tal vez no a todo costo, pero a toda costa. Procura la paz dentro de la iglesia. Si alguien dice, no, hombre, ya hay ellos que resuelvan, usted no está siendo responsable con su iglesia local. Usted está dando evidencia de que usted no está comprometido con una iglesia local. Siguiente, hermanos, busca la reconciliación. Todas estas cosas se parecen. Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Podemos andar por la vida enemistados con algún hermano o hermanos de la iglesia y alabar a Dios como si nada, hermanos? No es posible, no es posible. Tolera a otros, Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra soportándoos, hermanos, tiene más sentido, no que no lo incluya, pero tiene mucho más sentido de soporte. Es como una mesa que tiene 4 patas. Si nosotros le quitamos una, tiene menos soporte. No es un asunto de que tengamos que aguantarnos, aunque también tenemos que aguantarnos. ¿Me explico? Pero la primer connotación tiene que ver con dar soporte, con ayudar. Hermanos, antier murió mi hermano y la iglesia se hizo presente. ¿Para qué, hermanos? Para dar soporte a creyentes en Cristo. Dar soporte a mis papás.
dar soporte a la familia de mi hermano, darme soporte a mí. ¿Entendemos eso, hermanos? Necesitamos darnos soporte unos a otros en amor. En amor, hermanos. Hermanos, no todo lo que yo hago es correcto. No toda la iglesia está de acuerdo en cómo es mi liderazgo. Sin embargo, la iglesia puede mostrarme amor soportándome en esta circunstancia a pesar de las diferencias que tengamos. Claro, hermanos, esto da gloria al Señor completamente. Esto glorifica a Dios. Procura la unidad, hermanos. Procura la unidad. Efesios 4, 1, 3 y 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, ¿qué significa solícitos? Solícitos. ¿Cómo sería si yo le digo a mi hijo Josué, ayúdame con las impresiones? ¿Cómo sería actuar solícitamente? ¿Cómo? Perdóneme. ¿Rápido? ¿Solidario? Ajá. ¿Oportuno? Sí, ¿cómo que no? ¿Me explico? Eso es solícitos. Debe haber solicitud en guardar la unidad del Espíritu. Un creyente, hermanos, un verdadero creyente que pertenece a una iglesia local, busca solícitamente, con prontitud, presto, a que haya unidad en la iglesia. Si hay algo que está estorbando, tenemos que actuar, hermanos. No podemos permitirnos darle lugar a Satanás. Así que hay que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Siguiente característica, hermanos, advierte y amonesta a otros, con las implicaciones de someternos a la voluntad de Dios, pero necesitamos advertir y amonestar a otros cuando están en peligro de pecado. Esto es delicado, hermanos, y lo vamos a ver por qué, pero esta es la instrucción. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué debe de estar la palabra de Cristo morando y abundando en nosotros? Para enseñar y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ayer algunas hermanos o hermanas me decían que no había palabras para decirme alguna cosa. Y se me hacía extraño porque cuando ellas me escribían, o ellos, recibimos muchos mensajes, seguramente toda la familia, lo primero que ellos ponían normalmente es un versículo bíblico. ¿Cierto? El Señor nos va a transformar, esa es su promesa. Confía en el Señor, Él está ahí para nosotros. Y ponían un versículo. ¿Hay o no hay palabra en nosotros para decirle al dolido? Hay abundante palabra, hermano. No se crea eso que usted está pensando. No hay palabras. El Hijo de Dios tiene palabra de Dios para consolar al débil. ¿Cierto? ¿Dónde la tiene que encontrar? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Dónde está, hermanos? Aquí está la palabra que usted puede compartir con el que está dolido. Decíamos, hermanos, si usted quiere dar vuelta, solo quiero hacer una acotación a esto. El Señor nos dice que nosotros debemos de amonestar al que es débil en la fe, pero debemos de considerarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir, hermano? Yo puedo amonestar y exhortar a un hermano que ha caído en adulterio. Ajá. ¿Cómo sería pensar considerándome a mí mismo? ¿Qué debo de pensar? Yo soy completamente capaz de hacer lo mismo que mi hermano. Hacer lo mismo. Estoy en la misma carne y estoy en el mismo peligro. Por lo tanto, con todo amor, con toda solicitud, con toda misericordia, trataremos al que ha cometido pecado. ¿Entendemos eso?
Nuevamente, hermano, esto lo podemos hacer con la Iglesia Universal, con toda la Iglesia Universal. No hay forma. Se hace con la iglesia local. Siguiente, hermanos. Yo puedo hacer esto con los hermanos de Estrella de Belén. ¿Puedo practicar esto con los hermanos de Estrella de Belén? No, hermano, porque usted no conoce el contexto ni sus vidas. ¿Entiende eso? Puedo hacer algunas de estas cosas, algunas sí, no todas, con los hermanos de la primera iglesia bautista de León. No, hermano. No, esto se habla en el contexto de una iglesia local completamente. Cuando Pablo y Bernabé fueron elegidos en una iglesia para la obra misionera, hermanos, ¿en qué lugar se encontraban, hermanos? ¿Quién sabe? La palabra dice, esta iglesia, ministrando estos al Señor, el Espíritu les dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. ¿En qué iglesia ocurrió esto? ¿Dónde? Jerusalén, Antioquía. La iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén no participó en esta decisión. No participan todas las iglesias locales en una decisión. ¿Quién participa? Los creyentes comprometidos en una iglesia local. Esta es su iglesia local. Si usted busca todas estas cosas, usted puede decidir, no, yo me conformo con pertenecer a la iglesia universal. Oro porque no sea engañado de esta manera. Oro, hermano, porque usted pueda hacerse responsable conforme a la voluntad del Señor de pertenecer a la iglesia local con todas las implicaciones que eso tiene. Hermano, yo no estoy hablando en mi nombre. Esta es la palabra de Dios aplicable para todos los creyentes. Avancemos, hermanos, nos quedan 3 características. Apoya la obra del ministerio. Primero los Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilla, hermano, nuestro trabajo en el Señor, que debe de estar, no va a ser en vano, va a ser recompensado también por Dios. Y aunque no estamos hablando de la recompensa, sino de la responsabilidad, este pasaje las maneja juntas. Es tu responsabilidad participar en la obra del ministerio para su crecimiento, que también lo dice el siguiente punto. Siguiente, hermanos, dice, edifica a otros, ojo, hermanos, sin hacer distinción. Edifica a otros sin distinción. Escuche, primera a los Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros de la manera en que lo hacéis. ¿Ven ahí la orden? ¿Para quién es? Para la iglesia. Más específicamente, si usted es creyente, la orden es para ti. Si tú decides no edificar a los demás, tú estás tomando una postura respecto a la iglesia local. ¿Cuál es tu postura? Yo no pertenezco a la iglesia local. Ese es el tamaño de lo que decidimos hacer. Ese es el tamaño de lo que decidimos hacer. Efesios 4. Y hermanos, quiero insistir, ni una sola palabra de las que digo acá son personales, no son personales. No lo tomes personal. Hay muchas personas en la iglesia que quieren mantenerse al margen del trabajo. Esa es la razón por la que traemos esta palabra, porque el Señor nos está guiando a exhortar a la iglesia a no dormirse en sus laureles. ¿Me explico? Sí tiene una razón de ser con respecto a nuestra iglesia, pero no es particular. No es una opinión particular. El Señor quiere tratar contigo, por supuesto. Sí, no yo. No lo tomes personal.
Dice Efesios 4 del 11 al 12, y él mismo, ¿de quién está hablando? ¿Quién es él mismo? Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi deseo, hermanos? Que haya mucho cuerpo de Cristo accionando, poniendo sus manos, poniendo sus mentes, poniendo sus talentos naturales y poniendo sus dones espirituales para la edificación de la iglesia. 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿A quién hace este llamado, hermanos? Léalo ahí. A cada uno de nosotros, a cada uno. Santiago 2, 1, 8 y 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. Sí tengo en mente, hermanos, personas en nuestra iglesia que deciden ministrar solo a ciertas personas. No quiero poner ejemplos, pero ruego al Señor porque tú sepas que tú no puedes decidir a quién sirves. Eso no lo decides tú. ¿Quién lo decide? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin acepción de personas, sin acepción de personas, que Dios te revele. Siguiente punto, hermanos, la iglesia local, a que pertenece a la iglesia local, está dispuesto a rendir cuentas. Están dispuestos a rendir cuentas de su vida. No, hermano, yo no quiero que se metan en mi vida. Perfecto, hermano. Tú no eres parte de la iglesia local. Es así, hermano. Es así de cruda el asunto. Dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hermanos, alguien me decía con mucha insistencia y algo de frustración, hermano, es que tú vas a dar cuenta de esta iglesia. Sí, yo voy a dar cuenta de esta iglesia. Escuche lo que dice la siguiente frase de este pasaje, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este pasaje, hermanos, se da bajo la responsabilidad de dos entidades, ¿cierto, hermano? Del pastor y del que es pastoreado, ¿cierto? De tal manera, hermanos, que hay una actitud específica que se espera de ti como creyente. Y hay una responsabilidad que se espera de mí como pastor y de los pastores de esta iglesia para ministrar a los demás. De tal manera que este asunto se pueda hacer con alegría y sin quejas. Eso va a depender de todos nosotros, ¿cierto? Hermanos, no les estoy diciendo mi palabra, estoy leyendo la palabra de Dios. Siguiente, hermanos, 1 Tesalonicenses 5:12. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por causa de la obra. Tened paz los unos con los otros. Hermanos, usted sabe quién es la persona que nos ayuda a que algunas de las cosas en el templo estén acomodadas. ¿Quién la preside? Hay muchos que la ejecutan, pero ¿quién preside, hermanos, esta coordinación y esta organización? Él necesita, hermanos, de nuestra ayuda para que él pueda hacer su trabajo sin queja y con alegría. Hermanos, ¿quién nos ayuda
a los ventiladores, a que coordinar el aseo, a que haya pintura, ¿quién, hermanos? Oscar, hermano Oscar, ¿puedes ponerte de pie, por favor? Oscar, hermanos, ¿quién nos ayuda a coordinar la enseñanza en la iglesia? ¿Quién nos ayuda a coordinar la enseñanza en la iglesia, hermanos? Ya no se siente, hermano José Luis, ahí paradito. Él es quien coordina, hermanos, con ayuda de su esposa. Estoy seguro, porque tienen esta característica y esta visión que los ayuda a que esto suceda. ¿Quién nos ayuda, hermanos, a llevar la historia de la iglesia, a redactar las actas de decisiones, a anotar los acuerdos que tenemos? ¿Quién nos ayuda, hermanos? La hermana Sveidi. Hermana Sveidi, por favor. Sé que no les gusta estar de pie en este asunto. Discúlpenme, hermanos, es un asunto de enseñar a la iglesia, enseñarnos como iglesia. ¿A quién se está refiriendo este pasaje? Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. No son los únicos, ellos son los que presiden. Y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Tened paz los unos con los otros. ¿Quién nos ayuda, hermano, a regular el dinero? ¿El pastor agarra las ofrendas y las distribuye, hermanos? No, ¿quién lo hace, hermanos? Hermano Gustavo. Por anuencia de la iglesia le dice, hermano Gustavo, tenemos que gastar las cosas de esta manera. ¿Quién lo ejecuta, hermanos? Hermano Gustavo, ¿puedes ponerte de pie? Bien. Hermanos, ¿quién nos ayuda a buscar que la iglesia tenga una comunión de adoración a Dios a través de la alabanza, del orden del culto, de la oración, hermanos? ¿Quiénes nos ayudan? ¿Quién nos ayuda, hermanos? ¿Quién coordina todo esto? La hermana Lili. ¿La hermana Lili dónde está? Se bajó. En su representación y como mano derecha para los grupos de oración en este mismo sentido los coordina la hermana Ivette. Hermana Ivette, por favor, puedes ponerte de pie. Ok, hermanos, hoy, por ejemplo, quien preside el trabajo de evangelismo soy yo, pero no debiera hacerlo yo. Ore, hermano, porque haya quien pueda coordinar el trabajo de evangelismo, de predicación a los no creyentes. Hermanos, ¿qué se nos pide como iglesia de las mujeres y varones que están hoy de pie? Que no son los únicos que están trabajando, no son los únicos. Mi hermano Oscar tiene ahí un grupo de hermanos que está ayudando, pueden tomar su lugar. Mi hermana María Inés está coordinando todo este asunto de la despensa. Ella está viendo las necesidades, pregunta las necesidades para poder ministrar a aquellos que tienen alguna necesidad física. ¿Qué nos dice la Escritura? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad en este pasaje de la iglesia? No de los ministros que están aquí, de la iglesia. ¿Cuál es su responsabilidad? Reconocer a los que trabajan entre vosotros, que los tengáis por mucha estima y procuren tener la paz unos con otros. Todo eso, hermano, implica que si el hermano Oscar nos dice, hermanos, ayúdenme a poner las sillas, ¿qué debemos hacer nosotros? Poner las sillas. No otra cosa. Oye, hermano, ¿no le parece si mejor ponemos banquitos? No, ponga las sillas. Entendemos eso, ellos están coordinando. Tal vez ellos ven cosas que nosotros vemos. Si usted ve algo, puede hablarlo en cortito. ¿Pudiera ser de esta manera? Pero su sugerencia no siempre va a tener que ser atendida. Hermanos, hay quienes me han dicho, el mensaje está muy largo. Otros me han dicho, no pares el mensaje. Otros me han dicho, sí, pon a participar a toda la iglesia. Y otros me han dicho, no pongas a participar a nadie. ¿Podemos atender todos esos detalles, hermanos? No es posible. No hay forma de darle gusto a toda la iglesia.
Y aún así tenemos que someternos al liderazgo de quienes nos presiden. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque es la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué tan organizados debiéramos estar como organismo? Recuerden, hemos estado viendo que nosotros somos un organismo vivo. ¿Por qué, hermanos? Porque somos el cuerpo de Cristo. Esta es la Iglesia Universal en nuestros días. ¿Sí, hermanos? ¿Qué tan organizados debemos estar? Escuchen algunos ejemplos. Vea Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Luego, ¿qué dice? Bautizándolos. Todo este mover, hermanos, debe de estar concretado en algo físico, de tal manera que podamos ver por testimonio de ellos que ellos son discípulos de Jesús. ¿Sí? Esto es algo físico. Así que el bautismo es la entrada a la iglesia local. No hay otra forma. El bautismo es la entrada a la iglesia local. Es la entrada solamente, pero no se olvide de todas las características. Si usted decide bautizarse, pero no decide hacer ninguna de estas cosas, hermano, yo no le voy a preguntar nada acerca de las decisiones de la iglesia, porque usted no está siendo responsable con la iglesia. ¿Entendemos eso? ¿Quién puede decidir cosas en la iglesia? Quien se somete a la voluntad de Dios, quien procura la paz, quien procura reconciliarse, quien exhorta, quien sigue al Señor, quien obedece. Esa es la iglesia local. Sigamos, hermanos. Hechos 2, 41 y 42. Bien, vamos con buen tiempo. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, el versículo 42 dice todo lo que hemos dicho como resumen. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes leen todas estas características, las pueden ver en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina, ¿sí?, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, unidad, tolerancia, exhortación, ahí deben de estar, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todas estas cosas es un resumen de todo lo que está a lo largo del Nuevo Testamento para nosotros como iglesia. Hermanos, en Hechos 6 del 1 al 5, ahora sí quiero que abran su Biblia, por favor, hermanos, son dos pasajes muy largos. Y quiero que palomen todo lo que en ese versículo, en estos pasajes, se alcanza a ver acerca de un caso de las viudas, hermanos. Hechos 6. Listo, llegamos a Hechos 6, 1 al 5. Dice, en aquellos días, lo tienen, hermano, no quiero que lo lean conmigo, pero quiero que ustedes lo observen directamente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Preguntas, hermanos, de este pasaje. ¿Había un número concreto de personas que iban a tomar esta decisión? Esta multitud no era todos los que vivían en Jerusalén. ¿Quiénes eran?
La iglesia local y solo la iglesia local. ¿Entendemos eso? Solo la iglesia local. Muy bien. ¿Podían decidir entre cualquiera de los que habitaban en Jerusalén? No. Solo aquellos que, habiendo conocido al Señor, eran de buen testimonio. ¿Qué es, hermanos, de buen testimonio? Les voy a decir qué es de buen testimonio. Aquí está. Nacido de nuevo, participa en las ordenanzas, asiste regularmente, procura la paz, busca la reconciliación, tolera a otros, procura la unidad, advierte y amonesta a otros, apoya la obra del ministerio, edifica a los demás y están dispuestos a rendir cuentas. Son obedientes, hermanos. De repente decimos, el que está lleno del Espíritu Santo está ahí, se nota y está en otro nivel. No, hermanos, una persona llena del Espíritu Santo es una persona obediente. Obediente es todo, hermanos. No es simple, hermanos, pero esa es la manera visible que nosotros tenemos de que alguien es lleno del Espíritu Santo. Hermanos, imagínense, si predico con muchas palabras y mucha elocuencia, pero en la calle estoy de groserías con el que maneja, me peleo con mi jefe. Hermano, estoy siendo lleno del Espíritu Santo, aunque predique con elocuencia. No, hermano, no. Lleno del Espíritu Santo es una persona obediente. Si yo voy con usted y le pido algo conforme a la palabra y usted me dice que no, hermano, ¿sabe de qué estoy seguro? Que usted no está lleno del Espíritu Santo. Tal vez no puedo estar seguro si usted es creyente o no. No estoy seguro. Pero de algo sí, que usted no está lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que obedece, hermanos. Es una persona obediente. Así que, hermanos, la obediencia y la rendición de cuentas de estos varones era evidente para la iglesia local, para la iglesia local. Veamos, hermanos, en 1 Timoteo 5, del 3 al 15, con esto terminamos. Voy a extenderme solamente otros 5 minutos, son las 11:30. Primera Timoteo. Un segundito, hermanos, ya me robaron Timoteo. Vamos a leer el capítulo 5 del 3 al 15. Sé que es un texto un poquito largo. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Primera a Timoteo, capítulo 5, del 3 al 15. Déjenme leerlo, hermanos. Mientras lo leo, saque pluma y vaya palomeando todo lo que podamos sacar de aquí. ¿Qué tan organizada debe de estar la iglesia? ¿A qué punto, hermanos? Del 3 en adelante. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Busque, vaya palomeando. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, pregunta. La iglesia sabía, esta iglesia donde estaba pastoreando Timoteo, sabía con toda certeza quiénes eran viudas en la iglesia. ¿Se las sabían de memoria, hermanos? No, hermanos, no se las sabían de memoria. Lo vamos a ver más adelante, no se las sabían de memoria, pero estaban claros de quiénes eran las viudas y quiénes eran sus hijos y quiénes eran sus nietos. Eso habla de orden y organización. Dice la 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas
y oraciones de noche y de día. ¿Qué se esperaba de estas viudas, hermanos? Una vida piadosa. ¿Estamos? Ajá. Pero la que se entrega a los placeres viviendo de está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿En qué contexto lo dice? Pues en los hijos que tienen que hacerse responsables de su viuda para no cargar a la iglesia. Bueno, versículo 9, hermanos, sea puesta en ¿dónde, hermanos? ¿Qué dice el versículo 9? Sea puesta en la lista. En la lista. Hermanos, la iglesia de Timoteo, donde él estaba pastoreando, ¿tenía listas de hermanos? Sí, las tenía. Podían identificar rápidamente quiénes eran de esa lista, viudas, y cuando había algún suceso, hermanos, ¿no? Fallecía el marido, lo anotaban. No había otra forma, hermanos. Lo anotaban. Pregunta, hermanos, si tenían listas de las viudas, ¿tendrían lista de los varones de esa iglesia local? ¿Sí? ¿Incluían a cualquiera de la ciudad que viniera a la iglesia? No, hermanos, porque dijimos que tenían que nacer de nuevo. Y esos que nacían de nuevo tenían que ser enseñados para ser bautizados. Entonces, la iglesia los anotaba en la lista. No hay otra forma, hermanos, de entender ser miembros de la iglesia local, a menos que sea de esta manera. Solo la viuda no menor de 60 años. Así que había viudas más jóvenes, hermanos, en esta iglesia. Sí. Sea incluida en la lista solo la viuda no menor de 60 años, solo las mayores, que haya sido esposa de un solo marido. Eso lo anotaban, hermanos. Eso lo anotaban. Hijo de la hermana secretaria. Tenemos mucho trabajo. Sabemos que tenemos mucho trabajo al respecto. Hay muchas cosas que aún estamos ordenando, pero necesitamos aprender que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Wow. 11, pero viudas más jóvenes no admitas para esta ayuda, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ya hablaremos de este asunto, hermanos, no se preocupe. No, ya hablaremos a detalle de este asunto, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Un día hablaremos de esto, hermano, necesario en nuestra iglesia, por supuesto. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, para que algunas que se han apartado, porque ya algunas, se han apartado en pos de Satanás. Entonces, en su listita, hermanos, podemos ver identificadas viudas de mayor edad. De las más jóvenes estaban identificadas. Las que eran verdaderamente viudas, esta lista nos los decía, ¿sí? Las que eran mayores de 60 años también. Las que eran esposas de un solo marido, ahí estaba anotado, hermanos, que eran de buen testimonio, ¿sí? Criado hijos, hospitalaria, servicial, ayudadora y consagrada. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? Si usted desea pertenecer a esta iglesia local, usted necesita saber que primeramente le vamos a pedir compromiso de vida delante del Señor. Ajá. Mucha gente, muchas personas se acercan a cualquier iglesia para ver qué pueden recibir, para ver cómo me pueden ayudar con mis hijos, con mi matrimonio, con mi necesidad económica. De eso no se trata ser miembros de la iglesia. El Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ser miembros de la iglesia se trata de dar, hermanos. ¿Quieres ser miembro de la iglesia?
local. Ahora usted puede decidir, no, mejor puede ir, hermano, a donde usted vaya. Si usted quiere ser parte de esa iglesia local, si usted obedece al Señor, tiene que haber responsabilidad de usted para con aquella iglesia. Tiene que haber responsabilidad para edificar a otros, para amar a otros, para unidad, para servir, para dar, en una palabra, para dar. Vamos a orar. Padre amado, te doy muchas gracias porque tú eres el primer ejemplo, Señor, de dar, porque estando nosotros aún muertos en delitos y pecados, tú has dado a tu Hijo para que nosotros tengamos vida y podamos tener vida en abundancia. Padre, por favor, te ruego en el nombre de Cristo que tú transformes, Señor, nuestro entendimiento acerca de este tema, de la iglesia local y de la iglesia universal. Gracias, Señor, te damos porque ha sido tu voluntad y tu señorío, tu soberanía que nos ha colocado, Señor, en el cuerpo de Cristo. Permítenos entender completamente toda esta doctrina de manera práctica, que también hemos sido colocados en esta iglesia local y podamos actuar en obediencia, Padre, hacia ti. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Y permítenos, Señor, que cuando tú vengas nos halles haciendo de esta manera, buscando el crecimiento, la edificación de tu cuerpo. Te rogamos todo esto, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solo como última invitación, hoy estamos iniciando la clase prebautismal con 3 hermanos. 3 hermanos decidieron o manifestaron su decisión, porque seguramente ellos lo han decidido anteriormente, de bautizarse. 3 hermanos. Y la pregunta sigue abierta, hermanos, porque hoy arrancamos. ¿Desea usted, hermano, entendiendo que usted ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador? Usted ha nacido de nuevo y usted quiere obedecer al Señor en el bautismo. Por favor, levante su mano para que lo podamos identificar y entonces podamos dirigirle. Hermanos, mi hermana ya nos había comentado, gracias hermana Socorro, nos había comentado Moni, hoy me parece que no está, le buscamos. Mi hermano Gustavo, ¿está mi hermano Gustavo? No alcanzo a ver a mi hermano Gustavo. Trabajó, tiene toda la razón. La semana pasada me dijo, voy a trabajar y no puedo asistir el domingo. Ok, pero los tenemos identificados. Hermanos, es muy importante identificar el proceso de cada quien. Eso debe de estar ordenado y organizado. ¿Me explico? Debe de haber orden en la iglesia. Y eso solo se da en el contexto de la iglesia local. Pregunta, hermanos, ¿alguien más desea agregarse a la clase de prebautismal? Bien, hermanos, vamos a despedirnos con una oración y bajamos a nuestras clases. Vamos a despedirnos con esta oración. Padre amado, te ruego, Señor, que tu iglesia vaya en paz. Reconociendo, Padre, tu soberanía, permítenos descansar en tu voluntad, en tu misericordia. Permítenos ponernos a cuentas contigo. Escuchábamos ayer en la predicación de nuestro hermano Joel y que tú hablabas a nuestro corazón. Permítenos poner nuestra casa en orden, porque moriremos. Ciertamente, Padre, moriremos. No sabemos cuándo moriremos, pero es necesario, Padre, que nosotros pongamos nuestra casa delante de ti, nuestras relaciones con los demás, cualquier asunto, Señor, que tengamos por resolver antes de que tú nos llames a cuentas. Y eso puede ser hoy. Padre, por favor, en nombre de Cristo, haz que tu iglesia reaccione. Haz que tu iglesia obedezca, Señor, a tus mandatos. Haz que tu Espíritu Santo redarguya los corazones de tu pueblo y permítenos, Señor, descansar en tu perdón, en tu soberanía y en tu misericordia. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo y permítenos en la escuela dominical aprender más y compartir unos con otros de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Hermano